Los bienes fiscales. ¿En qué consisten? Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que por lo general están destinados al cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos. Características de los bienes fiscales. Los bienes fiscales pueden ser imprescriptibles, enajenables, embargables, de régimen mixto de reconocimiento o de propiedad controlada. Imprescriptibles. En el Código Civil encontramos dos disposiciones que pueden llegar a ser contrapuestas. En su artículo 2519 son caracterizados como imprescriptibles los bienes de uso público, y en el artículo 2517 se afirma que las reglas en cuanto a la prescripción se aplican igualmente en favor y en contra de la nación. Disposiciones que fueron modificadas por el artículo 407, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, que precisa que no se pueden ganar por usucapión los bienes que son objeto del dominio de las entidades de derecho público, es decir, que son imprescriptibles todos los bienes de las entidades públicas, incluso los bienes fiscales. Enajenables. La actividad de las entidades públicas está siempre limitada por principios como los de legalidad y eficiencia. Dichas entidades pueden enajenar su dominio sobre los bienes fiscales de dos maneras: a título oneroso y a título gratuito. A título gratuito. Tenemos como ejemplo el artículo 1 de la Ley 1001 de 2005, donde constituye que el Instituto Nacional de Vivienda del Interés Social y Reforma Urbana, durante su existencia, debía ceder a título gratuito a los municipios y distritos los inmuebles de su propiedad que hubiesen sido cedidos por estos para el desarrollo de programas de vivienda. A título oneroso. Se acepta la selección abreviada del adquiriente, por ejemplo, la subasta, la invitación a ofrecer, la oferta comercial, entre otros. También encontramos la enajenación en términos de baldíos. La enajenación de su dominio tiene nombre propio. La adjudicación. La propiedad de los baldíos puede adquirirse a través de tres modos: la adjudicación, la ocupación y la usucapión. Adjudicación de los baldíos. El legislador establece que la adjudicación gratuita, también onerosa, es el único modo de adquisición de los baldíos por parte de los particulares. En el artículo 2 del Decreto 2 del 15 de octubre de 1836, se acordó adjudicar tierras baldías a cambio de vales de la deuda doméstica. Se llegó a establecer un canon forzoso de arrendamiento a favor de la nación y en contra de los particulares que hubiesen ocupado los bienes baldíos. Artículo 9 del Decreto del 2 de mayo de 1843. Usucapión. Con el artículo 5 de la Ley 70 de 1866 se abrazó una sugestiva innovación. Los particulares también podían alegar la usucapión del dominio. La fórmula es la siguiente: tienen el mismo carácter de baldíos pertenecientes a la nación los terrenos incultos de las cordilleras y los valles, a menos que los que pretendan tener algún derecho a ellos lo comprueben con pruebas legales o con la posesión de 25 años continua, real y efectiva del terreno cultivado. En este mismo sentido, en el artículo 2517 del Código Civil de 1873 se precisó que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de la nación, del territorio, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. Ocupación y usucapión de baldíos. Por un lado, con la Ley 61 de 1874 se permitió la ocupación de los baldíos en los términos expresados en su artículo 1. Por otro lado, en relación con la usucapión de baldíos, en el artículo 879 del Código Fiscal de 1873 se estableció lo siguiente: los que se consideren dueños de parte de las tierras expresadas en el artículo anterior deberán comprobarlo ante la Oficina de la Estadística Nacional, con título legítimo o con la justificación legal de haberlas poseído durante 25 años o con posesión continua, real y efectiva del terreno cultivado.
Adjudicación, usucapión y ocupación de baldíos. La Ley 48 de 1882 se refirió a tres modos de adquirir: la adjudicación, la ocupación y la usucapión. Artículos 1, 2, 7 y 30. Por lo demás, las contradicciones de esta ley son numerosas. Por ejemplo, en el artículo 2 se asegura que los cultivadores de baldíos pueden reputarse como poseedores de buena fe, pero en el artículo 30 se aclara que los baldíos son bienes imprescriptibles. Ocupación y adjudicación de baldíos. Con la Ley 110 de 1912 se aclaró que los únicos modos de adquisición de los baldíos eran la ocupación y la adjudicación. Cesa la usucapión de los bienes fiscales. Adjudicación de baldíos. En la actualidad, la propiedad de los terrenos baldíos solamente pueden adquirirse por los particulares mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del INCODER. En algunos casos concretos, la propiedad privada o fiscal de las entidades estatales está sometida a ciertas condiciones o inalienabilidad. La declaración de un bien baldío como recurso turístico lo somete al régimen previsto por la Ley 768 del 2002. Sobre las minas, reconocidas como bienes fiscales concesibles, se prevé un dominio privado estatal inalienable. Artículo 6 de la Ley 685 del 2001. Embargables. Los bienes fiscales pueden ser embargables, sin embargo, la normativa establece ciertas excepciones. Por ejemplo, no son embargables los bienes fiscales destinados a un servicio público, cuando éste se preste directamente por un departamento, un distrito especial, un municipio, un establecimiento público o sus respectivos concesionarios. La renta bruta anual de los departamentos, distritos especiales y municipios únicamente pueden ser embargadas sus 2/3 partes. Tampoco son embargables los dineros que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado a los contratistas de las entidades de derecho público, salvo si trata de créditos en favor de los trabajadores de tales obras. Son inembargables las rentas incorporadas al presupuesto general de la Nación. Régimen mixto de reconocimiento. Las personas de derecho público pueden adquirir su dominio privado sobre los bienes fiscales por ministerio de la ley o incluso a través de los expedientes especiales del derecho administrativo, tales como la expropiación y la extinción de dominio. Si se trata de la adquisición de bienes inmuebles, su selección puede realizarse a través de la contratación directa, el título traslaticio o contrato. Debe otorgarse por escritura pública. Artículo 1857. Las entidades públicas también pueden convertirse en propietarias de obras de ingenio literarias, artísticas o científicas. Propiedad controlada. La propiedad estatal, pública o privada está sometida a diferentes controles, especialmente un control fiscal. Sobre esta importante función pública denominada control fiscal, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente. En los términos precisos que señala el artículo 267 de la Constitución Política, se debe realizar en forma integral, esto es, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ha de incluir un control financiero, de gestión y de resultados, con el fin de que se cumplan los objetivos a los cuales están destinados. El control fiscal cubre todos los sectores y actividades en los cuales se manejen bienes o recursos oficiales sin importar su naturaleza, función o régimen jurídico. Ejemplos de bienes fiscales. Bienes fiscales adscritos al servicio de las entidades públicas, sociedades de economía mixta, empresas industriales, establecimientos públicos, tales como los enseres, automóviles, oficinas públicas, locales, edificios públicos, hospitales, maquinarias, etc. Bienes fiscales adjudicables. Se dividen en bienes fiscales materiales e inmateriales. Adjudicables. Respecto a los primeros, nos referimos a los bienes baldíos y vacantes. En cuanto a los inmateriales, nos referimos a los bienes tales como los nombres de Internet, particularmente el sufijo .co. Bienes del presupuesto. El presupuesto general de la Nación está integrado por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y por el presupuesto nacional, que a su vez comprende las ramas legislativa y judicial,
el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la rama ejecutiva del nivel nacional, entre otros. Artículo 3 del Decreto 111 de 1996.